de Dios. Un tema precioso en las Escrituras, precioso en la palabra y que vamos a seguir viendo el día de hoy. Voy a pedir que oremos al Señor y luego les voy a hacer una pregunta acerca de la providencia. Oremos. Amado Dios, eterno Padre, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo, queremos ir delante de su presencia, Señor, de su divina presencia, para agradecerle el tiempo que nos permite de poder ir a su palabra, de poder estudiarla, de poder ver su grandeza, su majestad, Señor, a través de las Escrituras. Queremos que usted reciba gloria, honra, Señor, durante este estudio bíblico, que podamos, Señor, ser maravillados, Padre, con tu bondad, con tu divina providencia, Señor, el saber, Padre, cómo tú llevas a cabo todas las cosas, Señor, es glorioso, y lo podemos ver en nuestra vida, lo podemos ver en las Escrituras, Señor, y podemos gozarnos, Padre, en lo que tú haces. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. Gracias por tu misericordia en nuestra vida, gracias por la salvación que nos das a través de Cristo. Gracias, Señor, por mis hermanos acá en Linares. Bendice, Señor, la obra acá, fortalece a mis hermanos y anima, Señor, a los debilitados, a los de cansado ánimo, Señor, y da tus fuerzas al que no tiene ningunas. Te alabamos, Señor, te bendecimos porque tú eres nuestro Dios y pedimos todo en el nombre precioso de Cristo, nuestro amado Salvador. Amén. Bien, hermanos, ¿qué es la divina providencia? ¿Qué entienden ustedes cuando hablamos de la divina providencia? Bueno, hemos dicho que es como la forma en que Dios ejecuta su voluntad. ¿Ya? Sí, su decreto. Bien, la forma en que Dios ejecuta sus decretos es como la manera más simple de resumirlo. Dios tiene el control de todo. ¿Ya? Tiene que ver con el control de Dios sobre todas las cosas. Y los medios que utiliza. Ya, eso es importante agregarlo cuando uno habla de cómo Dios lleva a cabo sus propósitos, es el uso de los medios. Dios utiliza los medios para llevar a cabo sus propósitos. ¿Recuerdan el ejemplo que dimos del edificio, de los planos? Que hablamos de los planos como el decreto de Dios, cuando se va a edificar un edificio, se hacen los planos de este, y esos planos son el decreto de Dios, cómo se va a llevar a cabo ese edificio, las medidas que va a tener, todo eso. Y cuando se lleva a cabo, cuando se construye, todos esos planes soberanos son la divina providencia. O sea, es como Dios lleva a cabo sus decretos, cómo Dios lleva a cabo su voluntad. En la divina providencia están las cosas tanto que nosotros percibimos como positivas en nuestra vida, como también las negativas. Por ejemplo, las aflicciones en la vida del cristiano, las aflicciones en la vida de Job, en la Biblia, son parte de la divina providencia, cómo Dios estaba llevando a cabo sus propósitos. El claro ejemplo de José, por ejemplo, en la Biblia, cómo se ejecutó todo. Sus hermanos lo vendieron, sus hermanos pensaron mal contra él, lo vendieron a los ismaelitas, él se fue a Egipto, en Egipto fue echado en la cárcel, después de estar en la casa de Potifar, y luego, bueno, después de estar en la cárcel fue llamado para interpretar los sueños y ser puesto como el gobernador de Egipto, el segundo después de Faraón. ¿Qué era eso? Bueno, la providencia de Dios, Dios llevando a cabo sus propósitos, que era, como José lo entiende después, preservar vida a mucho pueblo. Pero Dios usó tanto lo negativo, el pecado, en la vida de los hermanos de José, para llevar a cabo sus decretos soberanos. Hoy vamos a ver, yo sé que Mario Ismael vio el párrafo 1 y 2, vamos a ver los medios que Dios utiliza, el párrafo 3, y luego nos vamos a entrar en los últimos párrafos de la confesión. Dice el párrafo 3, hermanos: Dios, en su providencia ordinaria, hace uso de medios. Sin embargo, Él es libre de obrar sin ellos, por encima de ellos y contra ellos, según le plazca. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, cuando usted se enferma, usted se puede enfermar y Dios milagrosamente puede
sanarle. Por ejemplo, hay testimonios de personas que han tenido una enfermedad terminal, grave, cáncer, algo así, y Dios les ha sanado. Y dan testimonio de esa sanación divina. No hubo intervención médica, no hubo una operación, sino que Dios en su soberana voluntad les sanó. ¿Puede Dios hacerlo? Sí. ¿Cómo se llama eso? Un milagro, ¿cierto? Dios hace milagros. Pero cuando a veces nosotros estamos enfermos y vamos al médico y el médico puede detectar nuestra enfermedad, puede darnos un medicamento y eso nos ayuda en medio de nuestra situación médica, en medio de nuestra enfermedad. ¿Cómo se llama eso? Bueno, Dios usando los medios en su divina providencia para poder sanarnos. Entonces, algunos cristianos dicen, no, yo no creo en los médicos, no creo en la medicina. Bueno, Dios ha dejado el conocimiento, Dios ha dejado los medios para nosotros también usarlos. Y Dios usa los medios para ejecutar sus planes soberanos. ¿Era el plan de Dios sanarnos? Sí. ¿Qué usó? Bueno, los médicos, la medicina, el conocimiento, para poder llevar a cabo sus planes en nuestra vida. Ahora, ¿qué dice la confesión aquí? Dice, Dios en su providencia ordinaria hace uso de medios. O sea, cuando Él normalmente cumple sus propósitos, usa los medios. Por ejemplo, para que usted tenga pan en la mesa, ¿qué usted sabe? Bueno, nosotros llegamos, comemos pan, pero no pensamos en todo el proceso que hay detrás del pan. ¿Cierto? La persona fue a la panadería, en la panadería quizás lo compraron en otro lugar, pero en otro lugar hicieron el pan de la harina, ¿cierto? Pero la harina también viene de otro lugar, ¿cierto? Del trigo y todo ese proceso que hay para que haya pan en su mesa. ¿Cómo se llama eso? La divina providencia. El tema es que nosotros no lo vemos, pero a diario ocurre en nuestra vida. Los medios ordinarios son usados para que nosotros podamos subsistir. Hermanos, los ríos, cuando usted va a bañarse a un río o a la playa, Dios, en su divina providencia, sostiene la creación. Sostiene toda su creación y hace uso de los medios. Pero ¿qué dice también la confesión? Dice, sin embargo, Dios, en su poder, Él es libre de obrar sin ellos, por encima de ellos y contra ellos, según le plazca. O sea, Dios puede obrar sin los medios, por encima de ellos y contra ellos. ¿Qué ejemplo en la Biblia tenemos de eso? Por ejemplo, cuando Dios no usó los medios para llevar a cabo sus propósitos. Ya Cristo lo hizo, eso es un milagro. Cada milagro, ¿cierto? Podemos ver que Dios no usó los medios, pero por ejemplo también el nacimiento virginal de Cristo. Ahí vemos que Dios no usa los medios. ¿Cuáles son los medios para producir el vino? Como dice la hermana, es la uva, ¿cierto? Ahí Dios saltó los medios, no usó los medios y convirtió el agua en vino. El nacimiento virginal de Cristo nosotros sabemos que la concepción viene entre la unión de un hombre y una mujer, y ahí no hubo una intervención de hombre en el nacimiento original de Cristo. Dios saltó los medios para traer a nuestro Señor Jesucristo. Por encima de los medios, por ejemplo, tenemos ejemplo en la Biblia también cuando Dios actuó por encima de los medios en el embarazo de Sara con Abraham. Por ejemplo, ¿fue una concepción natural? Sí, un hombre y una mujer. Pero ¿qué pasó? Fuera del tiempo normal. O sea, Dios por encima de los medios actuó para llevar a cabo sus propósitos. Y contra los medios, por ejemplo, en los 3 jóvenes de Daniel, en el horno de fuego. Ellos fueron echados al horno de fuego y normalmente, ¿qué pasa a una persona que se echa en el fuego? Se quema. Pero Dios no permitió que ellos se quemaran. Actuó contra los medios para llevar a cabo sus propósitos soberanos. O sea, Dios puede actuar o cumplir sus decretos sin usar los medios, por encima de los medios o contra los medios ordinarios que Él ha dejado para llevar a cabo sus propósitos. Eso es lo que nos habla el párrafo 3 de la confesión. Entonces vamos a abrir la Biblia en el Salmo 104, que es el Salmo de la Divina Providencia. ¿Ha leído el Salmo 104? Es el Salmo que nos habla de la providencia de Dios. No lo vamos a leer entero porque es un salmo bastante extenso, que está unido al 103.
Vamos a leer algunos textos. Dice en el verso 3, del 3 en adelante, dice que establece sus aposentos entre las aguas, el que pone las nubes por su carroza, el que anda sobre las alas del viento, el que hace a los vientos sus mensajeros y a las flamas de fuego sus ministros. Y en el verso 5, él fundó la tierra sobre sus cimientos, no será jamás removida. Con el abismo como con vestido la cubriste, sobre los montes estaban las aguas. A tu reprensión huyeron, al sonido de tu trueno se apresuraron. Subieron los montes, descendieron los valles. Lo hace en un lenguaje poético, por lo menos la versión Reina Valera del 60, pero habla de la tierra, de la creación, de cómo funciona. Dice, al lugar que tú les fundaste. Verso 9, le pusiste término, el cual no traspasarán, ni volverán a cubrir la tierra. Tú eres el que envía las fuentes por los arroyos, porque hay agua, hermanos. Cuando usted va a un lugar a bañarse, a disfrutar de la creación, a disfrutar del agua, bueno, Dios la envía a través de los medios que Él usa, a través de lo que ha creado. Van entre los montes, dan de beber a todas las bestias del campo, mitigan su sed los asnos monteses. A sus orillas habitan las aves de los cielos, cantan entre las ramas. Él riega los montes desde sus aposentos, del fruto de sus obras se sacia la tierra. Él hace producir el heno para las bestias y la hierba para el servicio del hombre, sacando el pan de la tierra y el vino que alegra el corazón del hombre, el aceite que hace brillar el rostro, el pan que sustenta la vida del hombre. Se llenan de savia los árboles de Jehová, los cedros del Líbano que él plantó. Allí anidan las aves, en las hayas hace su casa la cigüeña, los montes altos para las cabras monteses, las peñas madrigueras para los conejos. Hizo la luna para los tiempos, el sol conoce su ocaso. Pones las tinieblas y en la noche, en ella corretean todas las bestias de la selva. Los leoncillos rugen tras la presa para buscar de Dios su comida. Entonces se da cuenta que lo que está haciendo el salmista es hablar de la divina providencia, más bien de cómo Dios sostiene su creación. Como aún, como dice el último verso que leímos, el leoncillo ruge tras la presa, pero para buscar de Dios su comida. O sea, Dios aún provee comida para los animales. Como dice Mateo capítulo 6, que aún las aves del cielo que no trabajan pueden comer, pueden ser alimentadas porque Dios se preocupa de ellas. Y luego dice, ¿cuánto más de nosotros? ¿Cuánto más de cada uno de sus hijos Dios se preocupa? Entonces el Salmo 104 es un salmo realmente hermoso. Párrafo 4 de la confesión dice, el poder omnipotente, la sabiduría inescrutable y la bondad infinita de Dios se manifiestan en su providencia hasta tal punto que su consejo determinante se extiende aún hasta la primera caída y a todas las demás acciones pecaminosas tanto de los ángeles como de los hombres, y eso no por un mero permiso, las cuales sapientísima y poderosamente limita y asimismo ordena y gobierna de múltiples maneras para sus santísimos fines. Sin embargo, de tal modo que la pecaminosidad de las acciones de ellos procede solo de las criaturas y no de Dios, quien siendo justísimo y santísimo no es ni puede ser autor del pecado ni aprobarlo. Este párrafo nos habla de algo parecido que nosotros hablamos en el párrafo del decreto de Dios, que es la relación de Dios con el pecado, la extensión más bien del decreto de Dios, hasta dónde llega. La pregunta es, ¿decretó Dios, estuvo en los planes de Dios, en el decreto soberano antes de la fundación del mundo, el decretar el pecado? Y tenemos que decir a la luz de la Biblia que sí. El decreto de Dios se extiende hasta la caída del hombre. Los que no creen que Dios decretó la caída del hombre, dicen que Dios no, que Dios haya decretado la caída del hombre hace a Dios autor del pecado. Pero la Escritura nos señala claramente que Dios no es autor del pecado, que el pecado es solamente responsabilidad de las criaturas, responsabilidad nuestra, pero sí Dios determinó todo lo que ha de acontecer. Dice Proverbios que todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo, aún al impío, para el día malo. O sea, aún el impío está creado para el día malo. Entonces Dios, en su extensión del decreto, también incluye la caída del hombre sin tener relación con el pecado y sin ser culpable del mal. Y eso es algo que nosotros no podemos entender, no podemos comprender.
Pero aún así, si no creyésemos que Dios decretó la caída, tendríamos que decir que Dios lo permitió. Porque si Dios no hubiera querido que la caída ocurriera, no hubiera ocurrido, hermano, porque Él es Dios. Él lo hubiera podido impedir. Pero si Él no lo decretó, lo permitió. Pero nosotros no creemos que es un mero permiso de Dios, sino que Él lo estableció desde antes de la fundación del mundo con propósitos que le traen más gloria a Él. Ahora uno dice, ¿por qué? ¿Por qué pasó? Si estas son las preguntas que nos hacemos, pero son preguntas que no podemos contestar, que la Biblia no contesta. Lo único que podríamos decir, como alguien una vez me dijo por ahí, es que nosotros, si el hombre no hubiera pecado, ¿cómo nosotros conoceríamos a Cristo? Si nosotros necesitamos a Cristo porque necesitamos la salvación. ¿Cómo conoceríamos la gracia de Dios, el perdón de Dios, la misericordia de Dios, si el hombre no hubiera pecado? Entonces no podemos responder esa pregunta, pero sí podemos decir que Dios no es responsable del pecado, sino que simplemente lo estableció desde antes de la fundación del mundo. Entonces se extiende hasta la caída y las acciones pecaminosas de los hombres. O sea, en el plan soberano de Dios, por ejemplo, de llevar a José a Egipto, estaba dentro de su plan también lo que hicieron sus hermanos. Ahora, ¿Dios es responsable del pecado de sus hermanos? No, ellos son responsables. El hombre es responsable. Por ejemplo, el más claro ejemplo, incluso más que el de José, es el de nuestro Señor Jesucristo. ¿Estaba en el plan de Dios antes de la fundación del mundo que Cristo muriera? Pues nosotros sí, la Biblia lo dice claramente. Dice que nosotros somos elegidos antes de la fundación del mundo. Dice que Dios había determinado esto antes que sucediera. Pero, ¿quién lo mató? Los romanos, los judíos lo entregaron. Ellos fueron responsables. Pero eso estaba en el plan soberano de Dios, en el decreto de Dios. ¿Qué dice Hechos 2:23? Creo que es el texto que dice: a este, Jesús, por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, rendisteis y matasteis por manos de inicuos crucificándolo. O sea, fue por el anticipado conocimiento de Dios, o anticipado consejo de Dios, por el decreto de Dios, que Cristo iba a morir en una cruz. Ahora Pedro dice: ustedes lo mataron, ustedes le crucificaron, ustedes son responsables. El hombre es responsable de su pecado. Hermano, tú y yo somos responsables de nuestro pecado, pero Dios es soberano y Él establece todo lo que ha de acontecer. Entonces, cuando hablamos del decreto de Dios, ¿qué decretó Dios? Bueno, todas las cosas. Nosotros conocemos el final, conocemos lo que va a pasar al final de la historia, porque el Señor ya lo decretó en su voluntad. Por eso tenemos escrito el libro de Apocalipsis, que nos habla parte de lo que va a suceder al final. Tenemos parábolas del Señor que nos dicen. Tenemos textos bíblicos que nos hablan de lo que ha de acontecer. ¿Por qué? Porque Dios decretó desde el principio al final. Dice Isaías: yo Jehová, que anuncio desde el principio el final, porque Él es el Dios Todopoderoso. Entonces el hombre es responsable de su pecado, pero Dios lo establece desde antes de la fundación del mundo. Entonces, cuando leímos el capítulo del decreto, nos dice que Dios decreta todo lo que ha de acontecer, pero en ese decreto no viola la voluntad libre del hombre. O sea, el hombre es totalmente responsable de sus actos. Y la providencia de Dios es la ejecución de su decreto. Cuando vemos llevados a cabo los propósitos de Dios, entonces eso es la divina providencia. Por eso dice la Escritura que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito, a su decreto, son llamados. ¿Qué significa eso? Que por la providencia de Dios, todas las cosas que le suceden a los que aman a Dios, a los elegidos de Dios, se encaminan o trabajan para un bien mayor, para un bien en nuestra vida. No es que todas las cosas son buenas para nosotros, porque a veces se usa como amuleto ese versículo: todos los que aman a Dios, las cosas le ayudan a bien. No necesariamente todas las cosas que nos suceden son buenas, pero todas se encaminan para un bien en nuestra vida, porque Dios las ha permitido para cumplir sus propósitos. Entonces tienen un bien mayor, que es la gloria de Dios y la santificación de nuestra vida. Entonces la providencia es la ejecución de los planes de Dios.
Y en esos planes de Dios, Dios permite que se ejecute el pecado y el mal también, como lo dijimos en la vida de José. Y José, cuando habla del pecado de sus hermanos, en Génesis 45, vamos a ese texto, Génesis 45, 5. Génesis 45, 5. Dice, ahora pues, José se da a conocer a sus hermanos, dice, ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá. José está hablando del pecado de sus hermanos. Porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. O sea, ¿quién le atribuye todo lo que aconteció José? A Dios. Dios me envió. Usó los medios, usó el propio pecado de los hermanos de José para preservar la vida a mucho pueblo. Tenemos, por ejemplo, ¿podría haber Dios teletransportado a José a Egipto? Por supuesto, porque Él es Dios, hermano. Podría haberlo hecho. Pero ¿quién usó su divina providencia? Los medios y aún el pecado de los hermanos de José para llevar a cabo sus propósitos. No lo teletransportó. Ahora, tenemos otro ejemplo de la Biblia, sí. Mire, si alguien puede leer, por favor, segundo de Samuel 24.1. Segundo libro de Samuel 24.1. Y otro hermano, segundo de Crónicas 21.1. Dice, ¿Cuál es, hermano? segunda de Samuel. Segundo de Samuel, ya. Volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel e incitó a David contra ellos a que dijese de haz un censo de Israel y de Judá. ¿Quién dice que incitó a David? Dios. Dios. Bueno, ¿hay una contradicción bíblica acaso? La Biblia dice que Dios no puede tentar a nadie ni es tentado por el mal. Entonces está diciendo el escritor que Dios tentó a David. ¿Qué dice segundo de Crónicas 21.1? ¿Ah? ¿Primero de Crónicas? Primero de Crónicas. Pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David para que hiciese censo de Israel. A ver. Es el mismo texto, pasaje paralelo. ¿Y qué dice un texto? Samuel dice que Dios incitó a David y Crónicas dice que Satanás fue el que incitó a David. Entonces, ¿cuál es la respuesta? ¿Cuál es la explicación? La Biblia no se contradice, no tiene errores. Bueno, ¿quién fue el que incitó al mal? Satanás. ¿Quién fue el que lo estableció y decretó? Dios. Dios no es el que incita al mal, fue Satanás, el que siempre tienta, pero Dios, en su decreto soberano y en su divina providencia, permitió que se llevara a cabo para cumplir sus propósitos en la vida de David, sin tener relación con ese pecado. Porque hermanos, aún en esto, cuando nosotros hablamos del decreto de Dios o de la providencia de Dios, aún Satanás es siervo de Dios. ¿Recuerdan la historia de Job? Satanás está limitado a hacer lo que Dios le permite hacer, lo que Dios ha establecido que él pueda hacer. Es por eso que nosotros no tenemos aquí guerra espiritual y matando al demonio. ¿Por qué, hermano? Porque Satanás está vencido. Porque Satanás, Cristo lo venció en la cruz, dice la Biblia. Venció a la muerte y al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo. Él fue atado en la cruz. Él no tiene poder más que el que Dios le permite que tenga. Por lo tanto, en ese sentido, entiéndase bien esto, Satanás es siervo de Dios. O sea, le permite a Dios hacer lo que Él quiere, lo que está establecido en el decreto de Dios. Cuando Dios le habla de Job a Satanás, le dice, no has considerado mi siervo Job, porque Dios tenía planes que tenían que cumplirse con Job, que no hay otro como él, hombre íntegro. Y Satanás le dice, sí, es verdad, pero porque tú lo tienes como lo tienes guardadito, protegidito, ¿cierto? Pero tócale algo y vas a ver cómo te niego. Bueno, Dios dijo, te permito que hagas esto. ¿Y qué pasó? Bueno, vemos el desastre, la catástrofe en la vida de Job. Pero todo estaba dentro del plan de Dios. ¿Se entiende, hermanos? Entonces, no es un mero permiso, porque algunos hablan del permiso de Dios. Dios permitió simplemente, no está dentro del decreto de Dios, dentro del decreto soberano de Dios.
Entonces, hermanos, es precioso poder entender la divina providencia, cómo Dios actúa, cómo Dios obra, cómo Dios lleva a cabo sus planes. No solamente en esto del pecado, sino que entiendo que más tiene que haberlo visto la semana pasada, respecto también a nuestra salvación, a cómo Él sostiene la creación, cómo suceden todas las cosas, tanto lo bueno como lo malo. Siempre a veces cuando hablamos de la providencia hablamos de lo bueno que nos sucede, pero también está lo que nos parece negativo, las aflicciones, las luchas, están dentro de la divina providencia. Entonces dice la confesión ahí también, las cuales sapientísima y poderosamente limita y asimismo ordena y gobierna de múltiples maneras para sus santísimos fines. O sea, Dios limita los males y pecados para sus fines santísimos, de modo que el hombre no haga todo el mal que podría hacer. O sea, el hombre no hace todo el mal que podría el hombre hacer mucho más mal. O sea, podría hacer las guerras en el mundo mucho peores, por supuesto, pero Dios limita el poder del mal para que el hombre no haga como quiere. Por eso dice la Biblia en Proverbios que del hombre son las disposiciones del corazón, más de Jehová. ¿Cierto? La respuesta. El caballo se alista para el día de la batalla, dice Proverbios, mas Jehová es el que da la victoria. O sea, eso está en el plan de Dios. Dios puede limitar el mal. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, dice Proverbios, mas el consejo de Jehová, el decreto de Jehová permanecerá. Ese es el que se llevará a cabo. Entonces, ¿Dios puede limitar la maldad del hombre? Sí. Dios tenía controlado en cierto sentido el corazón de Faraón, la maldad de Faraón, sí. Dios limitó a Nabucodonosor sobre Judá, sí, y a todos los malvados reyes. Ellos pueden hacer lo que Dios les permitía. Pero la confesión dice, sin embargo, de tal modo que la pecaminosidad de las acciones de ellos procede solo de las criaturas. Esto es importante resaltar, hermanos. La pecaminosidad proviene solo de las criaturas y no de Dios, quien siendo justísimo y santísimo, no es ni puede ser autor del pecado ni aprobarlo. O sea, es imposible que Dios peque o haga pecar a alguien. Él no es autor del mal. Dios no es la causa del pecado y nunca lo será. ¿Obligó Dios a Adán a pecar? No. Adán fue creado en un estado de justicia original, en un estado de sin pecado. Adán no había pecado en él, pero sí lo creó en una libertad donde Adán podía pecar, como también él podía no pecar. Él podía decidir no pecar, pero también podía caer de ese estado de justicia original. Entonces, ¿quién fue responsable de ese pecado? Adán. El hombre es responsable. Y Adán fue culpable de ese pecado. Entonces, ¿de dónde surge el pecado? Bueno, de los corazones malvados de los hombres, de nuestro propio corazón y de la tentación de Satanás. Entonces, Dios no puede ser tentado por el mal, dice la Biblia, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado, dice Santiago, cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Siguiente párrafo, hermanos. Creo que es el 5, ¿no? Dice: el Dios sapientísimo, justísimo y clementísimo. Me gusta que la confesión use estos superlativos para referirse a los atributos, a las perfecciones de Dios. Dios es sapientísimo, es justísimo, es clementísimo. Dice, a menudo deja por algún tiempo a sus propios hijos. Note esto, es importante y es consolador a la vez. A sus propios hijos en diversas tentaciones y en las corrupciones de sus propios corazones, a fin de disciplinarlos por sus pecados anteriores o para revelarles la fuerza oculta de la corrupción y del engaño de sus corazones, para que sean humillados y para llevarlos a una dependencia de Él más íntima y constante para su apoyo en Él y para hacerlos más vigilantes contra todas las ocasiones futuras de pecado y para otros fines santos y justos. Por consiguiente,
Todo lo que ocurre a cualquiera de sus escogidos es por designio, es por su designio, para su gloria y para el bien de ellos. Para el bien de ellos. Entonces, ¿de qué nos habla ahora la confesión aquí en la providencia de Dios? Nos habla de la lucha del creyente contra el pecado. O sea, Dios en su providencia deja en algunas ocasiones, con propósitos soberanos, con propósitos que son para nuestro bien, deja expuestos a sus hijos a sus propios pecados, a la maldad de sus propios corazones. Hermanos, increíble eso. Porque a veces creemos que un cristiano no puede apartarse del Señor. ¿Puede un cristiano alejarse de Dios? ¿Puede un cristiano enfriar su corazón por un tiempo prolongado? Por supuesto. Por supuesto, tenemos ejemplos en la Biblia de eso. El rey David, cuando él mató, cuando adulteró, hermano, estuvo por un año prácticamente con su corazón endurecido. Betsabé había concebido el bebé después de nacido. ¿Cierto? Todavía David seguía con un corazón duro hasta que Natán viene a su encuentro para reprenderlo, y luego el bebé sabemos que muere producto de la consecuencia de su pecado. Entonces David tuvo casi un año con su corazón endurecido producto del pecado. ¿Puede un cristiano estar endurecido con un corazón frío? Sí, hermano, y tú y yo lo hemos estado también, con un corazón frío para con Dios. Entonces hay periodos donde ese corazón está frío, donde Dios nos expone a veces a nuestros propios pecados, y uno dice, oye, ¿cómo soy capaz de hacer esto? ¿Cómo soy capaz de pensar esto? ¿Cómo soy capaz de sentir esto en mi corazón? Bueno, Dios nos expone a esos pecados para que nosotros aprendamos a luchar contra esos pecados, para que aprendamos a arrepentirnos, a humillarnos. El salmista dijo, bueno me es haber sido humillado para aprender tus estatutos. Muchas veces caemos en pecados y a veces vergonzosos, para que Dios en su propósito soberano nos humille y podamos volvernos con un corazón más ferviente a Él. Dios expone también a sus hijos al pecado. Ahora, ¿es culpa de Dios esos pecados? No, están en nuestros propios corazones y no hemos luchado contra ellos, no lo hemos sacado de ahí. Es por eso que se exponen y salen a evidencia en nuestra vida, en nuestro corazón. Hermano, la lucha contra el pecado es una lucha de toda la vida. Toda la vida nosotros lucharemos contra el pecado. Pero hay periodos en la vida donde esa lucha contra el pecado se intensifica. Esa lucha contra el pecado es mayor y a veces hasta nos domina. ¿No te ha pasado que en periodos de tu vida cristiana te has cuestionado diciendo, oye, ¿seré un creyente? ¿Seré realmente cristiano? He vivido periodos así. Y donde luchamos, y donde a veces hay pecados que pareciera que no pudiera dejar, que me dominan, que me tienen esclavo a veces. Entonces, hermanos, esto nos alienta en los momentos de frialdad espiritual, porque nos enseña que podemos salir de ahí. Dice, la confesión a menudo deja por algún tiempo a sus propios hijos en diversas tentaciones y en las corrupciones de sus propios corazones. Hermanos, hay pensamientos de nuestro corazón, nuestra mente, que a veces son oscuros, son muy pecaminosos. Hay veces que tenemos tiempos de mucha sequedad donde no sentimos al Señor. No significa que el Señor haya desaparecido, sino que nuestros corazones no sienten al Señor, no buscan a Dios, hay frialdad. Y esos tiempos de sequedad a veces son muy fríos y a veces son muy prolongados. Pero a veces son necesarios para darnos cuenta de nuestra necesidad de Dios, de nuestra necesidad de depender de Él, de estar siempre apegados a Él, de estar siempre afiatados al Señor, de estar como la rama, como el pámpano, apegado a la vid, para que lleve mucho fruto. Y a veces, como dice en Juan capítulo 15, a veces es necesario que el Señor pode esas ramas, y eso nos va a doler muchas veces. A veces nos va a exponer para que así, dice la Biblia, lleve mucho fruto. ¿Cierto? Usted sabe, los que son más de campo saben que un árbol tiene que ser podado a veces para que crezca más y así lleve más fruto. Y eso dice Juan 15. Dice que el árbol debe ser podado para que lleve mucho fruto. Entonces, esa poda de Dios
muchas veces duele, muchas veces avergüenza, muchas veces te expone tu propio pecado y tu propia corrupción, para que tú te vuelvas al Señor, para que tú y yo nos humillemos. Y es la divina providencia. Es como Dios actúa a través de su providencia. ¿Cuáles son los propósitos de Dios en esas exposiciones de nuestro pecado? Bueno, en ese proceso es donde nosotros somos santificados, donde después amamos más al Señor. Dice la Biblia que al que más se le perdona, más ama. O sea, nos damos cuenta más de nuestros errores, más de nuestros pecados. Entonces, eso nos lleva a amar más al Señor. Entonces, y usa esa corrupción para ir sacando esos pecados de nuestra vida. Los evidencia para decir, oye, yo tengo que luchar contra estos pecados. Soy dado a la ira, soy dado a la inmoralidad, soy dado a la avaricia, soy dado a la envidia. Hay pecados en mi corazón que deben ser sacados. Y a veces son puestos en evidencia para humillarnos, para aprender. Entonces, son necesarios para que seamos humillados. Por ejemplo, hermano, el gran ejemplo de la Biblia, ¿quién es? Pedro. ¿Qué había en su corazón? Orgullo, autodependencia. Creía que él era el super cristiano, el superhombre, pero ¿qué hizo Dios? Lo humilló. Lo humilló. Bueno me es haber sido humillado, para que aprendan sus estatutos. 3 veces lo negó, pero el Señor fue a su rescate, fue a su restauración. El Señor lo guardó, de hecho, porque la Biblia dice que Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte como el trigo, pero yo, dice el Señor, he rogado por ti para que tu fe no falte. ¿Por qué Pedro no fue como Judas? Bueno, porque el Señor lo guardó. No porque era super Pedro, sino porque el Señor lo guardó en esos momentos y después lo restauró. 3 veces el Señor le dice, Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Y ya no es el mismo Pedro, sino un Pedro humillado, un Pedro restaurado, un Pedro ahora dependiente del Señor y no de él mismo. Entonces, hermanos, es necesario eso para humillarnos, para dejar nuestro orgullo, de lado, para que nos apoyemos en Dios, para que aprendamos nosotros a confiar en Dios y no depender de nuestras fuerzas. Esta carrera no se corre en nuestras fuerzas, en nuestra dependencia, sino en la dependencia de Dios. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y a través de esos aguijones, muchas veces Dios purifica a su pueblo. Dios purifica a su iglesia. Y también, como la confesión lo señala, para que seamos creyentes más vigilantes, para que estemos más atentos al pecado. A veces somos como niños que andamos en la vida y no nos damos cuenta que ahí estamos jugando con fuego. Que el niño pone la mano en el ventilador y no sabe que ahí se puede cortar. Y a veces sí jugamos con el pecado. Estamos ahí y pensamos, no, a mí no me va a pasar nada. Hermano, te vas a quemar. La Biblia dice, tomará el hombre fuego en sus senos sin que sus vestidos ardan. Andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen. Si juegas con fuego te vas a quemar. Como dijo un pastor por ahí antiguo, si no quieres caer, no andes por lugares resbaladizos. Y a veces andamos al límite, hermano, de nuestra vida cristiana, exponiéndonos al pecado, creyendo que no nos va a pasar nada. Tenemos que ser más vigilantes. Velad, dijo el Señor, y orad para que no entréis en tentación. Entonces, debemos velar, y cuando nos pasan estas cosas, entonces estamos más preparados para cuando venga nuevamente otra ocasión, otra tentación a nuestra vida, en nuestro corazón, evidencia nuevamente este pecado, entonces estaremos más preparados para luchar contra él. Entonces, cuando nos hemos arrepentido, nosotros conocemos lo que el pecado hace, el daño que hace en nuestra vida, y podremos estar más preparados. Finalmente, lo que ocurre, hermanos, en nuestra vida es para la gloria de Dios y para el bien del creyente. Dios lo permite para nuestro bien. Párrafo 6, para terminar. Párrafo 6. Bueno, 6 y 7, pero vamos a leer el 6. Dice, en cuanto a aquellos hombres malvados e impíos a quienes Dios como juez justo ciega y endurece a causa de su pecado anterior, no solo les niega su gracia, por la cual podría haber iluminado su entendimiento y obrado en sus corazones, sino que también algunas veces les retira los dones que tenían y los deja expuestos a las cosas
que su corrupción convierte en ocasión de pecado, y a la vez los entrega a sus propias concupiscencias, a las tentaciones del mundo y al poder de Satanás, por lo cual sucede que se endurece bajo los mismos medios que Dios emplea para mandar a otros. O sea, Dios deja a los pecadores en la dureza de su corazón, también en su divina providencia. Para ellos el Evangelio no tiene ningún atractivo. Ellos no quieren el Evangelio. Ellos se deslizan voluntariamente a más pecados, como dice Romanos capítulo 1. Ellos rechazan la gracia de Dios y Dios los está dejando en la dureza de sus corazones. Por ejemplo, en la Biblia tenemos el ejemplo de Faraón, que lo hemos mencionado en otras ocasiones. La Biblia dice en ocasiones que Dios endureció el corazón de Faraón, y en otros textos dice que Faraón endureció su corazón. Bueno, ¿qué es lo que ocurrió finalmente? En su divina providencia, Dios dejó a Faraón en su propio pecado, en el propio endurecimiento de su corazón para llevar a cabo sus propósitos con su pueblo, con sus hijos, con el pueblo de Israel. Entonces, hermanos, debemos ser vigilantes contra el pecado, porque no sea que nos endurezcamos, no sea que deslicen nuestros pasos, no sea que haya apostasía en nuestro corazón. Entonces debemos luchar contra el pecado. Hay que tener cuidado cuando alguien dice, no, mañana voy a luchar con esto, en otro momento, más adelante. Porque si no lo has hecho hoy, ¿quién te asegura que tú podrás hacerlo mañana o en otro momento? Debes hoy abandonar el pecado, hoy luchar contra él, hoy servir a Cristo, no para mañana. No sirve. Entonces Dios en su providencia trae a algunos a la fe de Cristo y a otros los deja caer en su pecado. Eso lo sabemos. Por ejemplo, en la providencia de Dios, un accidente, no sé, de cualquier tipo, automovilístico, un accidente de un golpe, una pérdida de un miembro del cuerpo, un accidente donde alguien quedó parapléjico, pongamos en el caso de extremos. Muchas veces ese accidente a algunos puede llevar Dios en su divina providencia a buscar a Dios, y a otros ese mismo accidente los puede llevar a endurecerse aún más. ¿No ha pasado eso en la vida de personas? Que a veces, hermanos, cuentan testimonios que por lo que les sucedió, ellos se dieron cuenta que necesitaban a Dios. O sea, Dios permitió eso en su divina providencia para que ellos buscaran a Dios. Pero también yo escuchaba gente que dice, ¿dónde está Dios en medio del dolor? ¿Dónde está Dios en medio de esta enfermedad? ¿Dónde está Dios en este momento? Bueno, esa misma dificultad le lleva a alejarse de Dios y endurecer más su corazón. La misma palabra de Dios, nosotros como predicadores lo podemos ver. La misma palabra que es predicada un domingo en un sermón, ablanda el corazón de algunos, los lleva a humillarse, y a otros se endurecen más y los condena. Esa misma palabra tiene un doble filo en la vida de las personas. Eso es lo que señala la confesión, y es Dios actuando en su divina providencia. Ahora sí, para cerrar, párrafo 7 dice: del mismo modo que la providencia de Dios alcanza en general a todas las criaturas, así también de un modo más especial cuida de su iglesia y dispone todas las cosas para el bien de la misma. Y esto me encanta, hermanos, porque la iglesia de Cristo, los escogidos de Dios, pueden ver de manera más especial la divina providencia de Dios. Pueden verla, podemos ver, siempre hablamos de los cuidados providenciales de Dios. Tú ni te imaginas cuántas veces Dios te ha librado de accidentes, cuántas veces Dios te ha librado de peligros, sin tú darte cuenta. Es increíble. Porque Dios tiene un cuidado especial de su iglesia. Vivimos, hermanos, bajo el cuidado providencial de Dios. Yo en mi viaje quizás no me di cuenta de cómo Dios me cuidó. Pero Dios lo hizo. Mi esposa me decía, ¿te vienes quedando a dormir? Siempre me dice, ¿te vienes quedando a dormir? Y a veces sí, pero Dios nos libra. Nos libra de males. Dios sostiene todas las cosas, hermanos, por su divina providencia, pero hay un especial cuidado sobre su iglesia. ¿Qué texto tenemos para esto? Bueno, el mejor texto para mí es 1 Timoteo 4:10. 1 Timoteo 4:10. Vaya ahí. Que alguien lo lea, por favor. Dice:
que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Amén. Dice que por esto trabajamos, está hablando de lo que hacen y lo que Dios va cumpliendo a través de ellos, a través de su divina providencia. Pero por esto mismo trabajamos, porque esperamos en Dios. Y ojo, porque algunos se está hablando de la salvación del alma. No, en 1 Timoteo la palabra salvación se usa para hablar de la preservación y de la providencia de Dios. Por ejemplo, cuando dice el texto en Timoteo que la mujer se salvará engendrando hijos, no está diciendo que salvará su alma engendrando hijos. La salvación es por obra. Está hablando de la preservación o la reivindicación de la imagen de la mujer después de haber pecado, después de haber Eva pecado. Aquí está hablando de Dios como el Salvador, no de Cristo. Cuando se refiere a la salvación del alma siempre menciona a Cristo como nuestro Salvador. Y aquí está hablando de Dios el Padre como el preservador, el Salvador de todos los hombres, pero un cuidado especial, una preservación especial sobre los que creen, sobre su pueblo, sobre su iglesia. O sea, Dios el Padre está en control de todo y nosotros esperamos en Él y Él es el Salvador, Él es el preservador de todos los hombres porque Él, su providencia actúa en toda su creación, pero mayormente preserva y cuida a los que creen, a su pueblo, a su iglesia. Entonces tenemos una providencia general donde Dios cuida a todos y toda su creación. Dice la Biblia que Él hace salir su sol sobre buenos y malos, sobre justos e injustos, pero también vemos una providencia especial de Dios que es para sus hijos. Él cuida y dispone todo para proteger a su pueblo, a su iglesia. Y eso es maravilloso, hermanos. Es maravilloso verlo porque lo hemos podido evidenciar en nuestras vidas, en la vida de nuestra iglesia, en la vida personal de cada uno. Hemos visto los cuidados providenciales de Dios. Él hace siempre todo para el bien de los escogidos, para el bien de su iglesia. Él está trabajando en su iglesia, está cuidando de su iglesia, está purificando su iglesia para presentársela un día a sí mismo como una iglesia gloriosa. Y lo vemos en la Escritura, que Dios en la Biblia ha cuidado siempre providencialmente a su pueblo. A tal punto que en un momento abrió el mar para que su pueblo cruzara. Imagínense cómo son los cuidados de Dios, que produjo maná, comida del cielo, sacó agua en el medio del desierto, les dio carne en un lugar donde no había carne. Pero aún así, hermanos, a veces somos incrédulos, ¿no? Aún así a veces seguimos dudando del poder de Dios, de los cuidados de Dios, de la providencia de Dios, de cómo Él se ocupa de nosotros. Es por eso que Mateo 6 está ahí en la Biblia y dice: ¿por qué se afanan si ustedes no pueden añadir ni siquiera a su estatura un codo? ¿Por qué están preocupados de todas las cosas básicas de su vida? De la comida, el vestido, de la bebida. Si Dios se encarga de esas cosas, aún los lirios del campo, nadie se ha vestido como uno de ellos, ni aún Salomón con toda su gloria. Las aves del cielo, que no trabajan ni hilan, que no recogen en graneros, pero el Padre Celestial las alimenta. Y luego dice: ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? ¿Cuánto más a nosotros? ¿Cuánto más Dios no se va a ocupar de nosotros, hermanos? ¿Por qué dudamos? Ahora Dios ha dejado los medios para que nosotros hagamos las cosas. Por ejemplo, no voy a decir: lo dije la otra vez, Dios me va a proveer la comida y voy a estar de brazos cruzados esperando que llegue la comida. No, porque Dios ha dejado los medios, ha dejado el trabajo, ha dejado todo para que nosotros vivamos esta vida. Y Él de esa manera se ocupa de nosotros. Puede proveernos a veces milagrosamente, por supuesto. Pero no, si soy un flojo, un vago y no trabajo, entonces no, Dios no va a proveer de esa manera. Vas a pasar necesidades porque Dios ha dejado el trabajo y te va a dar las oportunidades para que tú lo hagas y tengas sustento. Pero Él siempre cuida a su iglesia y dispone todo para la protección de su pueblo. Finalmente, ¿qué es la providencia de Dios? Es el poder, como lo dice el Catecismo de Hitler, ¿no? Estoy citando aquí, es el poder omnipotente y presente en todo lugar, por el cual sustenta y gobierna el cielo, la tierra y todas las criaturas, de tal manera que todo lo que la tierra produce, la lluvia y la sequía, la fertilidad y la esterilidad, la comida y la bebida, la salud y la enfermedad, riquezas y pobrezas, y finalmente todas las cosas, no acontecen sin razón alguna como por azar, sino por consejo y voluntad
paternal de Dios. Eso es la divina providencia. Oremos, hermanos. Amado Dios, damos gracias por tu divina providencia. Gracias, Señor, por tus cuidados sobre tu iglesia, tus cuidados sobre tu pueblo, Señor. Quedamos admirados al ver cómo tú te ocupas de nosotros, Señor. Cómo tú nos cuidas como un padre a sus hijos. Como el padre se compadece de los hijos, así se compadece Jehová de los que le temen. Oh Señor, ayúdanos a amarte más y a admirarte más a través de estos estudios, a través de esta enseñanza, a través de estos textos, Señor, que nos hablan de tu santa y divina providencia. Te alabamos y damos gloria en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Dios te bendiga, hermanos.